Bienvenidos, amigues, a la quinta edición de este espacio llamado Divulguería. Espectacular, ya hemos llevado 5 capítulos increíbles con las cosas que no nos hubiésemos imaginado, las personas detrás de las páginas de divulgación que usualmente purulan y que ustedes en la comunidad habían solicitado. Eh, Gracias por seguir escuchando, siempre menciono esto, pero me llama mucho la atención que haya alguien que quiera escuchar esto. Gracias. Pero sin más dilación, quiero partir ya porque hoy día tenemos una cuenta grande. Alguien que mueve gente, mueve momazos también, los conocidos momazos. ¿Quién no ha compartido un momazo de él? Una cosa increíble. Así que vamos a ir dándole cañita para aprovechar el tiempo. Con todas las dificultades posibles hemos logrado hacer esto, nos hemos acomodado al horario. Así que les doy la bienvenida con Javier Parra, de Psico Fácil. ¿Cómo? Esta es la parte, Javier. Esta es la parte, Javier, Ah, donde nosotros tenemos que fingir que no hemos hablado. Ok, Entonces, como que no. Hola. Y yo te pregunto, ¿cómo estás, Javier? muy bien, muchas gracias por, aquí es donde digo que gracias por invitarme a este espacio, que es un honor para mí y todo eso, ¿no? Sí, oye, muchas gracias partiendo por eso, por haber, digamos, eh, bueno, ahí escriben en el chat traficante de memes. Eh, Muchas gracias por haber acomodado tu horario y haber coordinado con nosotros. Sé que estas pequeñas diferencias de horario hacen que todo sea complicado y sabemos que eres una persona muy ocupada. Así Sí, que, bueno, pues gracias. aquí estamos. Gracias. Vamos partiendo en materia ahora que hay un par de personas ahí en el chat. Gracias. Le recuerdo a mi compañero Andy que suban la historia y todo ese tema. Pero partiendo en materia, Javier, partamos al tiro. ¿Cómo parte esto de Psicofácil? ¿Cómo fue en su inicio? ¿De quién fue la idea? ¿Fue tuya? ¿Fue en Instagram primero? Cuéntanos un poco. ¿Cómo terminó todo esto en algo tan grande? Bueno, pues yo me gradué de la universidad en psicología y pues a mí me dieron una clase de cátedra en la universidad donde estudié. Entonces, pues yo siempre decía, ¿cómo voy a hacer las clases que no parezcan a los de muchos de mis docentes que solo llegaban a leer diapositivas? Bueno, gracias a malos profesores nació Psicofácil, de hecho. Entonces, el objetivo era, en un principio, digamos, brindar esas herramientas adicionales. Digamos, no, que me tienen que presentar ese trabajo en Norma Zapa. Y ellos, ¿qué es Norma Zapa? ¿Dónde lo consigo? Entonces yo decía, bueno, voy a subir unas herramientas adicionales para que mis estudiantes complementen, ¿no? Y bueno, y también un espacio para comunicar psicología y demás. Pero en principio, o sea, la idea era, bueno, ahí tienen, vayan, vean el video y no me molesten preguntándome cosas que ahí ya pueden verla 10 veces, ¿no? Pero entonces de un momento a otro empezó el canal como, bueno, empecé a recibir comentarios de gente de Chile, de Uruguay, de México. Bueno, México casi tiene toda la audiencia en canales latinoamericanos, pues también por la densidad de población. Y entonces yo decía, esto es algo interesante, ¿no? Entonces, pues a medida que iba avanzando, por ejemplo, pues yo estaba dando la clase bueno, daba una clase de psicología del desarrollo y a su vez yo hacía investigación. Entonces yo decía, bueno, pues también es importante tener ciertas herramientas, cómo voy a comunicar lo que vaya aprendiendo, las cosas que uso en la práctica clínica, porque también hacía clínica. Mejor dicho, era un de todero. Mis amigos me decían el mil empleos porque me dedicaba a muchas cosas. Y pues ahí estaba el proyecto de divulgación. Entonces, poco a poco, pues fue creciendo. Yo creo que al inicio, pues, bueno, el canal tiene 6 años, pues hace 6 años, como ser youtuber, ¿sí? Era como algo que hasta deshonraba, ¿no? Entonces yo tenía mis amigos que me decían, ay, el youtuber, ay, llegó el youtuber, ¿no? Como burlándose de eso, ¿no? Pero pues yo no sé, o sea, a mí me gustaba hacerlo también, pues de hecho, yo antes de psicología siempre decía que iba a ser pintor y todo eso. De hecho, esto que ves aquí atrás, yo lo hice. Este es mi estudio el que hago con Espectacular. mis asesorías, con mis estudiantes. Pero pues, entonces yo decía, tengo como esa cuestión artística en donde yo la extrapolo. Entonces como que se fue dando hacia la edición. Entonces, digamos que Psicofácil en un principio pues era un hobby para mí, era pues algo que hago una hora diaria, voy haciendo
o los fines de semana y demás, también como para relajarme. O sea, mi nivel de ñoñez es tan alta que mi hobby es estudiar. Entonces, ahí nació el proyecto y bueno, pues no sé, los proyectos en YouTube son exponenciales, entonces pues puede que yo suba un video un día, tiene 400 vistas, vuelvo en un mes y tiene 10.000, ¿no? Entonces, también ver la oportunidad de hacer divulgación científica en un área como la psicología, que pues con tanto problema, bueno, somos una ciencia joven, si nos paramos desde el punto de vista de la psicología, entonces hay que promover esa psicología hacia un área más científica y demás. Entonces eso fue como los inicios y la motivación del canal. Una pregunta ya más personal. Nace de mí, no hay pauta aquí, nada. ¿Quién hace los memes? Yo los hago, me los envían también. A mí me dicen mucho que me robo los memes, pero es que me los envían. Y hay páginas que me han escrito, oye, ese meme es mío. Y yo siempre les digo, ah, pues es que a mí me lo enviaron. Pero entonces también les digo, pues te recomiendo que le pongas marca de agua. Si a mí me envían un meme con marca de agua, yo ya sé que no es mío y tampoco yo me voy a poner a preguntar, oye, tú lo hiciste porque pues la cuenta ahorita tiene 124.000 seguidores y todos los días recibo muchos mensajes, ¿no? Entonces, digamos y bueno, también míos, o sea, ya como que uno a medida que va avanzando, va diciendo, ay, esto podría ser un tema para un meme, o digamos que hay un tema que se está volviendo viral, entonces hagamos un meme y me invento algo relacionado con la psicología. Entonces también es como un aporte de la comunidad y pues hay veces que estoy de pendejo y digo, ay, esto me da risa y lo voy subiendo. Entonces, de hecho así nació, yo iba compartiendo, mejor dicho, la página de Instagram nació como para apoyar el contenido del canal, como para subir, bueno, hoy hay nuevo video y ahí lo subía, pero yo veía que la página tenía 10 seguidores, o sea, no aumentaba. Entonces, alguna vez, pues como nosotros tenemos, o sea, bueno, nosotros nos hacemos llamar edutubers, tenemos una comunidad de edutubers de toda Hispanoamérica, que YouTube nos ha invitado a eventos en México, en Río de Janeiro, entonces hay canales muy grandes como el de Julio Profe, Matemáticas Profe Alex, bueno, muchos canales de divulgación que pues tengo la fortuna de conocer a esos personajes Se realmente. conoce a Julio Entonces, Profe. pues, sí, Como es, que- es, es un amigo muy cercano mío. o sea, haberlo saludado y todo. Me imagino que uno Claro, aprende matemáticas sí, con claro, solo tocarlo. nosotros no, ajá, sí, pues nosotros hablamos, hay veces nos llamamos y demás, y de hecho él ha sido un mentor muy fuerte para mí, porque a inicios del canal yo no salía en los videos, o sea, a mí me da pena salir en los videos y eso. Y yo tuve la fortuna de conocerlo a él en un pop-up que hizo YouTube en México en el 2018. Ahí me invitaron y pues el estelar era Julio Profe, ¿no? Él iba a dar su conferencia. Y yo como, wow, Julio Profe, no puedo creerlo. Entonces, no, pues yo recuerdo que lo vi, él estaba ahí cerca, y yo me le acerqué, pero digamos que muchos dicen que Julio Profe es la base de los canales de educación en Hispanoamérica, ¿sí? Entonces, muchos empezamos por él. Muchos dicen, yo quiero ser el Julio Profe de la historia, yo quiero ser el Julio Profe de biología, yo decía, yo quiero ser el Julio Profe de psicología, ¿no? Entonces, pues tenerlo ahí, tremenda influencia enfrente, pues yo estaba súper nervioso y bueno, lo conocí y pues él me ha dado consejos muy útiles. Él fue el primero que me dijo, Javier, si tú no sales en tus videos, nadie te va a reconocer. Las marcas buscan caras, los eventos buscan caras, ¿no? Entonces, yo empecé como muy poniéndome en la introducción de los videos y ya, y poco a poco uno va agarrándole como amor a las cámaras. Yo decía, pues pues como me dedico a investigar y a dar clases, pues yo decía, bueno, eso es sencillo, pero ya que uno se pone enfrente en realidad de una cámara es otro mundo, o sea, uno hablándole a la nada, entonces también uno va cogiendo experiencia. Entonces, sí, pues bueno, volviendo a lo de los memes, que a veces me desvío, pues en esos grupos de youtubers que tenemos, pues nos dan, pues se hablan, los canales grandes nos dan consejos a los pequeños, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, pues también tu contenido llévalo como para llegar a más público, usa los hashtags, utiliza memes, bla, 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 pero bueno, en mi caso como que se fue yendo hacia el extremo de los memes. Y es el punto en que hay muchas personas que no saben que existe el canal. Dicen Psicofácil es una página de memes, pero no, de hecho
digamos, concentrado únicamente en videoclases, es el canal más grande de Hispanoamérica, ¿no? Pues hay otros de psicología, pero que no son más de divulgación. Yo hago divulgación y videoclases, ¿no? Pero entonces concentrado en videoclases, pues es uno de los más grandes y pues mucha gente no sabe que existe el canal, ¿no? Entonces de vez en cuando me toca recordárselos por un meme o algo y ahí va llegando la gente, ¿no? Sí, ahora que lo menciona, el psicólogo Campirano que está ahí en el chat, es una persona Ujú. que se apoyó de tus videos para poder realizar su tesis de magíster, máster. Ah, ok. Y siempre, bueno, yo también he revisado esos videos, por supuesto, a los que nos gusta un poco la ñoñería o la metodología. Siempre andamos buscando buen material para compartir y que solicite, ¿no? Y cómo puedo yo, digamos, apoyar mi proceso. En ese marco, ¿cómo ha sido digamos, la evolución de la masividad? Igual, de una u otra forma, ¿cómo te lleváis con las cosas malas de esto? ¿Cómo decírtelo? Las cosas malas serían el hate. Ujú. ¿Hay hate en Psicofácil? ¿Hay gente que Sí, vaya a claro. molestar, digamos? Sí, sí, claro. O sea, uno dice es un canal educativo, o sea, les estoy dando clases gratis que me toma una semana hacer un guión y llegan a ofenderme. No, pues la verdad sí, sí ha habido hate, o sea, hay gente que solo ve los videos, que uno revisa las estadísticas en la aplicación y uno ve una persona que ve 5 videos y en todos pone un comentario, pero a tirar, ¿no? O sea, eh, siempre con el mismo saco, me dijo una vez un tipo, ¿no? Siempre con la misma ropa. Yo al principio les respondía, pero, o sea, sí hay que tener o sea, sí hay un proceso en el cual uno se ofende y ya después le vale, ¿no? Uno se va como habituando, sí, se va habituando a los comentarios hate y ahorita pues o los dejo, los elimino o los paso, ¿no? Pero pues al principio sí es complejo. Entonces, digamos, este tipo, pues me dice, creo que fue siempre con la misma chaqueta, ¿no? Entonces yo le escribí, claro, pues aquí te dejo mi PayPal para que puedas donar y me puedas comprar una nueva chaqueta. Buena estrategia entonces. Sí, es buena estrategia. No, nada, entonces tras de hater está caño, entonces no pasó nada más de allá. Pero sí, o sea, bueno, sí recibo hate en el canal. Obviamente, una cosa es el hate, otra es una crítica constructiva, porque pues no soy perfecto. Han habido videos en los que tengo que poner fe de ratas por algo que dije al contrario o demás, y eso es adecuado. Pero sí, pues la gente que llega solo a molestar, ¿no? Que no va a aportar nada, pues también esos simplemente los paso, ¿no? Y pues yo creo que parte del hate, bueno, la mayor parte del hate pues llegas en Psicofácil, ¿no? En la cuenta de Instagram, sobre todo pues cuando tiro memes hacia las pseudociencias, hacia el horóscopo, bueno, de psicoanálisis ya dejé de tirar muchos memes porque, bueno, pues no sé, ya digo, bueno, los psicoanalistas se ofenden mucho más o hay veces ya no llegan o no se me ocurre nada porque ya digo, es suficiente. Entonces ahí sí recibo mucho hate, ¿sí? O sea, en las publicaciones, ¿no? Entonces, sobre todo pues cuando estoy haciendo una crítica hacia una de las áreas, pero pues lógicamente eso en cierto sentido tiene su efecto educativo, porque a mí me han escrito muchas personas, por ejemplo, nadie sabe, o sea, bueno, en la universidad no les enseñan que las inteligencias múltiples es pseudociencia o las cuestiones ¿cómo es que se llama esto? Lo de la inteligencia emocional, bueno, la programación neurolingüística, ¿sí? Entonces, han habido personas que llegan y dicen, bueno, yo vi el meme y en realidad me puse a investigar. Yo vi el meme, por ejemplo, hice una serie sobre pseudociencias, llevo 2 capítulos, la verdad no he podido hacer más, donde trabajé lo de la astrología, ¿sí? Y también hice el capítulo sobre programación neurolingüística. Entonces yo hago el meme, los llevo al video, el video pues está soportado con fuentes, está pues explicado pues de una estructura donde te dice no, pues no lo hagas, ¿no? O sea, no es no lo hagas porque no, sino porque no hay evidencia, no es efectivo, te pueden estar robando, hay sesgos que puedes estar cayendo, ¿no? Entonces, también digamos que por medio de ese humor, digamos, ese humor sarcástico y demás, pues hay gente que empieza a descubrir ciertas cosas y también recibo pues muchos mensajes que dicen, mira, gracias a esto que publicaste me di cuenta que esto, me puse a investigar y pues creo que también esas
una de las formas de la divulgación, ¿no? Como una especie de sátira donde pues también es importante crear esa conciencia de lo que sirve o no sirve. De una reforma es como darle la vuelta al hate. Es como esa idea. Me gusta igual lo de la cuenta de PayPal, creo que es la, es la respuesta más magistral. Es la más Sí, magistral, sí, sí. porque, cierto, uno aparece y tiene que empezar a preocuparse del closet. De aquí le decimos de la ropa, del outfit. Y esto es Ajá. todo un tema porque, claro, uno no está acostumbrado. Yo creo que la mayoría que en psicología, como hay muy poco, o la divulgación está más centrada en, no quiero ser odioso, pero está más centrada en cosas nimias, en cosas que son, digamos, psicoviedades, ¿ya? En internet, Ujú. las más masivas. Claro, la gente que se mete a hacer divulgación después, que tiene en tu caso un rol académico o un rol de investigador, claro, se tiene que dar cuenta que el internet funciona con sus propias reglas y que te moldea de una u otra forma, te trata de moldear la comunidad. Y ahí es donde hay que ser avispadillo, digamos. Pero hablando, mira, voy a saltar de tema. Nosotros le hemos preguntado a todos algo aquí que creo que hablamos poco en psicología, en las páginas de divulgación, y es específicamente sobre la monetización. ¿Es posible monetizar a través de la divulgación? ¿Es posible sacar algún recurso? Porque mira, yo he visto tus videos y esos videos no son muchas horas de trabajo. O sea, eso lo sabemos tú, lo sabemos los par de personas que hacemos, que podemos hacer videos. No solo en edición en tu caso, en tomar los planos, en preocuparte de la iluminación, después, bueno, y previamente tener el guión, la estructura del video, la edición. ¿Cómo lo llevan con eso? ¿Se puede? ¿Es posible monetizar considerando ya la escala en la que está? Sí, claro. Actualmente yo vivo de YouTube, pero, o sea, no de lo que te da YouTube de por sí, ¿sí? No de lo que da YouTube, porque, pues, bueno, esa es una base. Pero es que la cuestión de YouTube es también, o de redes sociales, es buscar las formas alternativas. Es decir, ¿qué te brinda YouTube? Te da la exposición. Entonces, ¿cuál es el producto adicional que tú puedes ofrecer con eso? No creas que yo me tomé un curso de finanzas o algo, eso uno lo va descubriendo por el camino, ¿sí? Y pues bueno, también muchos de los compañeros divulgadores lo hacen. Entonces, o sea, eso fue surgiendo paso a paso. Yo decía, yo subí los cursos de estadística. ¿Por qué subí los cursos de estadística? Para acordarme en mi maestría, porque tenía que hacer análisis y yo decía, lo aprendí y se me olvida. Después yo simplemente veo mi pinche video y ya ahí está, y me lo sé, ¿sí? Yo, es esto lo que se reporta, ¿no? Y me gusta la estadística y la metodología, porque mi énfasis está en investigación. Entonces, yo veía que había muchos comentarios que decían, oye, tú no das asesorías personalizadas, oye, de esto, oye, ¿me puedes ayudar con la tesis y demás? Y yo dije, pues, ¿por qué no? O sea, cuando apareció esa cuestión de las membresías en YouTube, que es como el Patreon, pero pues para YouTube, entonces uno de los miembros, yo tengo miembros Silver y miembros Gold. Una cosa de los miembros Gold es que pueden tener una sesión conmigo de 40 minutos, ¿sí? Y pues yo veía que en la sesión que tenía con algunos miembros era, oye, ¿cómo se maneja esto? Mira, mi proyecto es de tal cosa. Entonces yo dije, bueno, esto puede ser factible, ¿no? Y pues entonces, ¿yo qué hice? Mejor dicho, a mí YouTube me da la base. Es una base que es muy variante. De hecho, pues los canales de educación, digámoslo así, tenemos unos picos bajos entre julio, que son las vacaciones, y ahorita en enero y diciembre. O sea, nuestras vistas bajan casi a la mitad, ¿sí? Entonces el ingreso va a bajar a la mitad. Pero entonces, pues a partir de eso, pues yo tengo como una especie yo doy una especie de mentorías. Sobre todo la mayoría de mis asesorías y mi mentoría son para estudiantes de maestría y doctorado para temas estadísticos, manejo del SPSS. Entonces, pues o sea, como yo tengo mucha audiencia en esos cursos, tengo muchos clientes de muchos países y con muchos tengo un proceso de seguimiento, ¿sí? Lógicamente habrá gente que lo haga mejor que yo, ¿sí? Porque pues yo estoy en un nivel de maestría, no soy tan experto como un doctor, ¿no? Pero pues tengo la exposición. Entonces yo digo, pues claro, si ves mi video, te gustó la parte, te gustó la metodología, mucha gente me contacta, cuadramos una asesoría,
pues las asesorías tienen su valor y con eso pues yo creo que cuadriplica lo que está en YouTube, ¿no? Entonces, eso por un lado, o sea, siempre hay que buscar esa forma de tener claro la base que te da YouTube, que sí, no es significativa, pero pues, sí, es interesante la base que te da YouTube, pero la exposición es lo que tú debes vender. ¿No? Entonces ya con las asesorías, pues bueno, el ingreso de redes pues es exponencialmente alto, ¿no? Y no solo eso, pues a mí también me buscan universidades para dar charlas, para dar talleres, colegios, sí, dependiendo muchas de las áreas, porque pues ahí está el contacto. Yo tengo en cada video un mensaje destacado con un número de WhatsApp, es mi WhatsApp empresarial, y pues ahí ya es cuando entro en contacto con los estudiantes o los clientes y ahí empiezo a trabajar con ellos. Entonces creo que es más bien eso. O sea, bueno, canales muy grandes, ¿sí? De millones de suscriptores, sí, la base de YouTube es grandísima, pero pues mi canal no es, o sea, sí tiene su crecimiento, hablándolo en términos de psicología, porque pues no es lo mismo un canal de psicología, uno de matemáticas, que las matemáticas los ve todo el mundo, la psicología ya es un área específica. Pero entonces es eso, ¿no? O sea, si en términos de psicología mi canal es de los más grandes, pues entonces voy a tener muchos más clientes que me busquen para tratar temas de psicología. Entonces, sí, tal vez si de pronto solo trabajara con lo de YouTube, pues no sería suficiente. Sí, sí, bueno, el ingreso es variante, pero sí se puede vivir de eso. Entonces, la cuestión es que si no tuviera el canal, no tendría las asesorías, no tendría los clientes y pues no habría nada ahí, ¿no? Podríamos decir que de una reforma eres tu propio jefe. Soy mi propio jefe y te voy a invitar a un negocio piramidal. No, sí, la verdad sí es agradable. ¿Por qué? Porque a mí me llega una marca y me dice, mira, hazme un video, te pago tanto. Y yo digo, no lo hago, no me vale. O un cliente me dice, mira, quiero una asesoría. Entonces yo le digo, ¿qué tema? No me interesa. Entonces también en cierto sentido yo veo qué acepto, qué no acepto y pues sí tengo como dominio sobre mi tiempo, dominio sobre mi espacio y demás, ¿no? Sí han salido algunos contratos, digamos, específicos con empresas que tienen una cierta duración, pero que, bueno, requieren sus cosas, pero pues antes se habla con ellos, ¿no? Hace poco estaba dando una consultoría en temas de metodología de investigación para proyectos educativos en Puerto Rico. Pues la cliente llegó del canal, lógicamente, y pues ahí tenía la condición. Entonces yo dije, mira, me tienes que dar esto, voy a trabajarte de esta forma y ya, y así es lo acordado. Pues entonces, claro, yo tengo que dar un resultado, pero en cierto sentido, pues yo puse también ciertas condiciones que me permitieron aceptar o no el trabajo. Entonces, sí, pues como esa libertad también te la va a permitir ya cuando uno pues tiene un proyecto relativamente forjado. Oye, es increíble porque además de todas las páginas que hemos conversado, por supuesto como la mayoría o nuestro área eh, está más cercana al conductismo, partimos con páginas Ujú. como Engrama, como Psicología Interconductual y todo, donde es muy difícil, ellos han visto, considerando incluso que ellos tienen un CPM, que es este numerito que te da YouTube, digamos, por tu audiencia, qué valor tiene tu audiencia. Ujú. El de ellos europeo, o sea, español, que es un poquito más alto de nosotros. Y claro, es muy difícil monetizar. Entiendo que obviamente lo que hacen no es tan masivo. O sea, hay que apostar a ciertos aspectos más masivos. Y esto me alegra saber que en realidad haya personas en psicología que puedan monetizar y dedicarse a esto. Y que creo que es un trabajo tan grande cuando uno lo intenta hacer, que te das cuenta que no es posible si no hay una remuneración detrás, o sea, es injusto, Claro. básicamente. Ahora, bueno, un saludo a Jan del Río que está ahí en el chat. Jan del Río, un gran psicólogo peruano, conocido, amigo nuestro. Para ir a otras cosas, entremos ya en materia de psicología. Ujú. Digamos que en todo este tiempo que ya divulgando, aprendiendo, investigando, todas las áreas que ha tenido que desenvolverte, siempre hace una pregunta también fija a las personas. En este caso sería, ¿qué es la psicología? ¿Qué estudia la psicología? ¿Y qué es lo psicológico? No, pues ya aquí ya perdí. No, pues, No, ¿qué no, es la dale, todos han psicología? dado respuestas distintas. Si todos sabemos el incendio que hay en la casa que estamos trabajando. Entonces, Ajá. tranquilidad.
Bueno, yo considero que la psicología es una ciencia joven que busca explicar los diferentes procesos emocionales y conductuales que tienen las personas y bueno, pues también podemos hablar de áreas de conducta animal, ¿no? Siempre vinculado desde un área biológica, o sea, nosotros venimos de procesos de evolución en donde compartimos muchos rasgos, muchas cuestiones genéticas con otras especies, ¿no? Entonces, digamos que sería ese estudio, explicación, intervención y predicción de la conducta y las emociones humanas, creería yo, siempre basado desde un área biológica, social, por supuesto, no, es que la definición se va alargando, ¿no? Social en donde se desenvuelven las personas. Creo que eso sería mi definición de la psicología. Eh, yo para entender más, he visto el canal y obviamente no me ha permitido ver todo el contenido porque somos personas mayores y todos vemos un poquito de todo. Pero, ¿cuál fue tu? Porque me imagino como todas las personas en psicología, tuviste un poco de libertad para elegir, ¿no es cierto? Y no terminaste en psicoanálisis, gracias, Domini, Domini, Domini. Pero, ¿cuál fue tu selección? ¿Hacia dónde, hacia qué área te sentiste más cómodo en psicología? Pues yo entré a psicología porque quería ser clínico, pero pues es que cuando uno entra a la psicología cree que es solo la clínica. Entonces, de hecho, yo odiaba profundamente la neuro y odiaba profundamente las matemáticas. Entonces soy de esos que entró a psicología porque creía que no iba a haber matemáticas. Bueno, pues la estadística no es matemática profunda, pero es matemática al fin y al cabo, ¿no? Pero tuve una muy buena docente, la profe Lucía Carlota, ella es muy amiga ya mía, pues ella era una persona dedicada a la neuropsicología y pues yo desde temprano en la carrera estuve como vinculado a grupos de investigación o laboratorios que les llaman en México. Entonces, desde ahí pues empecé a ver en la línea de investigación que requería las matemáticas y en la línea de neuro, que era algo que odiaba, pues algo interesante. Entonces, ya con ella empezamos a trabajar proyectos. Nosotros creamos un programa de intervención neuropsicológica para estimulación en niños y pues ya, mejor dicho, el problema de las matemáticas en psicología o también hay veces se enseña en los colegios es que uno no le dan el aspecto aplicado, ¿sí? A ti te enseñan qué es una test student, pero no te muestran, digamos, en un pretest, post-test cómo va a ser el efecto que pueda tener, ¿sí? Entonces creo que fue una gran ventaja y siempre les digo eso a mis estudiantes que desde temprano entren a un grupo de investigación. ¿Por qué? Pues porque allá es donde se está haciendo las cuestiones más aplicadas, porque realmente mucha de la teoría que se enseña en psicología ya está pasada, ¿sí? El conocimiento pues va cambiando año a año y se descubren ciertas cosas, ¿no? Entonces, estar vinculado a eso pues era como interesante porque pues me fui hacia un campo fuerte de la investigación y pues enfocado a un área que me encanta. De hecho, pues la maestría que yo tengo es en neurociencias de la conducta y yo trabajé pues en un laboratorio de neuropsicología cuyo enfoque era el infantil. Entonces, esa es como, mejor dicho, empecé con la clínica, decía, ay, que la clínica tan chévere, pero pues a la final decía, bueno, pues también es que en la clínica hay muchos enfoques, ¿no? Entonces, hice prácticas en sistémico, de hecho, me pareció interesante el enfoque, también en cognitivo-conductual, pero pues ya la neuro como que se estaba llevando eso, ¿no? Entonces, sí, pues empecé como sin ese conocimiento general de lo que hace un psicólogo, que cree que solo se dedica a la clínica, pero pues ya entrando en ella, pues uno se da cuenta de que es un mundo enorme y bueno, la neuro y la investigación, pues es como las áreas que yo diría fuertes o que más disfruto trabajar en eso. No, increíble. ¿Qué tan enterado estás de las polémicas de los científicos? De los que porque aquí todos se llaman científicos y el otro que no son científicos. Bueno, aquí vamos a conversar de eso, pero ¿qué tan Mm. enterado estás entre las polémicas de conductistas, interconductistas, cognitivos, neuros? No, pues mucho. Lo que pasa es que en el laboratorio donde yo estaba, o sea, en el instituto, bueno, yo estoy en la Universidad de Guadalajara. Entonces, allá hay un instituto que bueno, se llama Instituto de Neurociencias y Ciencias del Comportamiento.
Entonces tú entras al instituto y están todos los laboratorios de neuro, cruzas, bueno, caminas unos pasos y entras al instituto de ciencias de la conducta que es interconductismo, ¿sí? Entonces, eh, todos decíamos, no, no vayas a ir al lado oscuro. Los de neurociencias decíamos, no pases al lado oscuro. Entonces, sí, claro, y hay veces nosotros teníamos proseminarios que invitaban investigadores de varias áreas y pues hay veces llevan interconductistas, entonces los mismos doctores, los encargados de los laboratorios eran a tirar a matar a los interconductistas y así sucesivamente, porque pues nosotros decíamos que los interconductistas no hacían ciencia y ellos decían que nosotros tampoco, entonces digamos bueno, y lo interesante era, claro, pues ibas y presentabas algo y te mataban los interconductistas, pero pues decían fiesta en casa de tal persona y ahí caían los Todos amigos. interconductistas y los neuros. Ahí sí todos amigos con un buen tequila y todo, pero el lunes ya nos odiamos, ¿no? Entonces era, sí, era como en ese sentido, o sea, en el mismo edificio tener pues dos Académico, enfoques digamos. que realmente son amigos. Ajá, sí, peleas académicas. Pero no. Nosotros, nuestro contenido está obviamente centrado en el interconductismo. Siempre lo aclaro porque hay gente que no lo pilla. Eh, y además coqueteamos harto con Emilio Rives. Ajá. De hecho, ahí está con toda su pachorra, en el fondo. Ah, ok. Pero es una Saludos. broma, es solo una broma. Ojalá no se enoje Emilio. Si, ¿Y el que si ve dijo? esto, Emilio, te Se le dio queremos. risa. Pero, pero claro, hay ciertas discusiones, obviamente, que están en el orden de lo académico. Entonces, como están todos conversando en el chat, ¿por qué el lado oscuro? Preguntan en el interconductismo. No, por el ser el paralelo, me imagino, de las diferencias. Ajá, Oye, exacto. Pregúntale si no vieron Star Wars. Era el claro, lado oscuro. pero yo estoy de acuerdo que el interconductismo es como el lado oscuro, es como más nihilista en su Ajá. sensación, ¿no? Como que todo está mal y de una otra forma. Claro, hemos pecado de hablar de lo malo nomás. Eso es lo típico. Pero ya que hemos hablado de eso, ya las diferencias que podrían haber entre el interconductismo y los neuros. El problema principalmente aquí es el cerebro. Digamos, aquí Ujú. en qué lugar, en qué posición se pone el cerebro. El cerebro para el interconductismo es solamente parte de los sistemas que están implicados digamos, en el organismo y que son un elemento más. Y obviamente en el neuro está, digamos, en lo central, digamos, que la conducta incluso está ahí. En lo psicológico para ti, este es como lo que se produce en el cerebro. ¿Qué es lo psicológico? Como para un neuro, digamos. Pues es que mira que lo que dices es interesante porque tampoco es solo del cerebro, ¿sí? Hay, mejor Sistema nervioso. dicho, hay investigación. ¿Cómo? No, sistema nervioso también, iba a decir, pero bueno. Bueno, ajá, sistema nervioso. Ah, bueno, sí, sistema nervioso. Porque bueno, pues sí, sí hay investigaciones interesantes sobre el efecto que pueda tener cierta región del cuerpo con lo que tú percibes o no percibes, ¿no? Entonces, pues al fin y al cabo, en cierto sentido, pues sí debe haber un ente mediador, ¿no? O sea, y pues si nosotros vemos en cuestiones de lesiones, en cuestiones de problemas, no sé, degenerativos, genéticos y demás, pues si hay lesión en ciertas áreas del cerebro, pues bueno, es que también no creas que la discusión es solo contra interconductistas, en neurociencias también hay los enfoques, las peleas del localizacionismo, con las peleas de las redes neuronales, ya se están tratando de hacer modelos integradores con los famosos nodos cerebrales, con los Rich Club Hubs que se manejan en diferentes áreas. Entonces, mejor dicho, pues en cierto momento se habla de un todo y después se habla, no, pues es que son diferentes áreas implicadas para un todo, ¿no? Entonces, pues digamos que la discusión sigue abierta porque día a día se van descubriendo nuevos hallazgos respecto a funciones que de pronto uno considera no están relacionadas, pero a la final sí, ¿no? Entonces,
digamos que, claro, yo pensaría que el cerebro tiene un rol mediador fuerte, pues también por lo que nosotros podemos evidenciar, no solo en desarrollo normal, sino patológico, pero pues también hay otros sistemas, ¿no? Entonces, que van a depender, o bueno, que van a estar relacionados en ciertas conductas. ¿Cómo llevan con...? Mira, ahí está lo neuro que intenta ser más serio. Y está las neurocacas. ¿Ya? Que es Ah, neurocoaching, cualquier cosa que le pongan neuro delante. Hay una proliferación neuromamada, inmensa. digo yo. Neuromamadas. Neuromamadas. Hay una proliferación. ¿Qué te pasa a ti con eso? Porque en realidad, de una u otra forma, a ver, trata de llevarse un prestigio. Lo que está haciendo una falacia de autoridad en realidad de los que hacen neuromamadas, digamos. Y Ujú, ponerle neuro a algo para hacer más válido algo. exacto. ¿Qué tanta pseudociencia hay dentro de los neuro, dentro de los estudios, dentro de todo esto? No, es que, bueno, diría programación neurolingüística. Por ejemplo, hay un debate amplio sobre, por ejemplo, las cuestiones de neuroeducación o las cuestiones de neuromarketing, ¿sí? Porque es que lo que pasa es que también, o sea, muchas veces hay estudios que muestran cómo las personas creen, o sea, si ves una noticia donde hay un cerebro, ¿sí? Las personas perciben que es mucho más científico, mucho más real que si tú le muestras una tabla o una gráfica, ¿sí? O sea, hay un efecto del prefijo neuro sobre distintas cuestiones. Entonces, digamos, si nosotros nos vamos a neuro, a la parte realmente básica de la neuro, pues nosotros estamos en un campo no limitado, sino pues con los conocimientos muy bases, ¿no? O sea, se dedican a procesos de cómo se da la maduración cerebral, cómo está vinculado en eso, pero muchas, o sea, de por sí la neurociencia básica no ha identificado cuestiones que sí se hablan, digamos, ya en las que tratan de hacer aplicadas como la neuroeducación o el neuromarketing, ¿no? Entonces, casi siempre la crítica al neuromarketing, porque es que son empresas que dicen, yo tengo un resonador magnético o un rastreador ocular, entonces tú te sientas, te pregunto cuál te parece mejor y según el área que se active, esa es, ¿no? Entonces, y también pues el poder que le dan los medios, ¿no? Entonces, uno ve noticias en New York Times, un estudio puede mostrar lo que realmente te gusta o no, pero y se están activando áreas que incluso están relacionadas con el miedo y demás, ¿no? O sea, eh, entonces, la crítica es esa, o sea, ¿por qué tienes todo que someterlo a un resonador magnético en vez de preguntarle a la persona cuál te gusta más? ¿Sí? Porque pues en cierto sentido se van con esas cuestiones subconscientes de que tú no sabes lo que te gusta, ¿no? Pues simplemente puedo decirlo y ya. Entonces, digamos que dentro de la... Y bueno, pues es que sí hay enfoques fuertes sobre neuromarketing y demás que sí se han tratado de llevar esa cuestión más usando un método, ¿no? Recordemos que la ciencia no es de por sí algo tangible que puedas usar, no, es una forma de pensar, ¿sí? Una forma de pensar lógica para llegar a ciertas conclusiones. Entonces, tratando de usar el método, pues digamos que esas áreas han identificado eso. Lo mismo, pues los estudios en neuroeducación mejor dicho, es como que tú agarras un hallazgo en neurociencias y lo extrapolas ya a la educación y le dices neuro porque tiene un componente Ujú. neuroanatómico, ¿no? Y pues yo digo, claro, es que si yo muevo este dedo, ¿sí? Lógicamente va a haber un componente neuroanatómico en diferentes áreas cerebrales que que pueden tener una actividad, pero yo no, por eso no voy a llamar esto neurodedo, ¿sí? Entonces, es esa la cuestión realmente que puede ser aplicada de los hallazgos, pero los hallazgos están más relacionados a ciencia básica, ¿sí? A cómo funciona, de qué se trata y demás, cómo trabaja digamos, en situaciones de patología, en desarrollo, pero ya la cuestión aplicada es algo que de pronto no está aún muy vigente, ¿sí? Lo mismo, pues, las mismas críticas que hay sobre los métodos de evaluación. Bien sabemos en neurociencias lo que pasó con esto de los resonadores magnéticos que tenían ciertas, o bueno, el famoso pez que metieron un pez muerto en un resonador y hubo actividad, ¿no? Hubo activación, ¿no? Entonces también, pues son métodos que vale la pena criticar y pues tampoco uno se puede quedar en qué es lo real o no.
Ya, ahora que mencionaste esto, me dijiste que habías visto un extracto de Emilio hablando de sus cosas, de Emilio Ríos. Pero yo te quiero preguntar sinceramente, ¿qué es lo que se ve en una neuroimagen? O una imagen de resonancia. ¿Qué es lo que aparece ahí en el papel o no, en la imagen? Es una buena pregunta. Pues bueno, la teoría está en que estás evaluando el cambio del oxígeno que se necesita, ¿no? Entonces el cerebro es dependiente de la sangre, las neuronas pues son unas de las células que no producen su propio oxígeno. Entonces siempre se supone que cuando tú vas a realizar, bueno, hablando, esto es resonancia magnética funcional, ¿no? O sea, Sí, cuando uno, porque la resonancia magnética pues funciona diferente, ¿no? Entonces, cuando hay cierta necesidad de oxígeno en un área cerebral y cuando pues tú haces el correlato con alguna actividad que estás haciendo, pues vas a ver eso, ¿no? Cómo se usa o no se usa más sangre y demás en un área específica, ¿sí? Entonces, pues claro, sí, mejor dicho, o sea, no quiere decir que uno ve las neuroimágenes y ve áreas cerebrales activadas, no quiere decir que las demás no lo estén. No, por el contrario, están en un estado basal, solo que pues se forman ciertos clústeres y se hacen una resta entre diferentes medidas y pues ahí ya te va a dar cuál es el resultado de la necesidad de sangre que estaba necesitando cierta área, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Solo que, pues ahí está la cuestión, ¿no? Hasta qué punto eh, eso puede hablar de una activación cerebral, ¿no? O que esté dando esa respuesta. claro, claro. En ocasiones bueno, me parece excelente tu respuesta porque se lo he preguntado a otro neuro y a mí me hablan de actividad cerebral. Y yo cuando les digo que eso es un concepto que está sobre la materialidad de lo que se está observando, o sea, de cómo funciona la máquina, qué cosas hace, me parece una excelente respuesta. De hecho, de la más sincera que he escuchado, de verdad. Así que, mira, y para felicitar esto, vamos a partir con las preguntas de la gente, porque la gente se vuelve, le entran los calores y mandaron preguntitas. Obviamente te vamos a exigir aquí cierta cosa dura porque la gente pregunta, quiero libros, quiero no sé cuánto. Ya. Ok. Alguien preguntó en Instagram, ¿prefieres que la neurociencia siga avanzando de mano de las cogniciones o de la conducta? Es que depende mucho el enfoque que se dé, ¿no? Yo creo, es que lo que pasa es que son preguntas muy generales orientadas hacia campos específicos, o sea, el mundo de las neurociencias a nivel de lo conductual y de lo cognitivo es totalmente diferente, o sea, y yo creo que uno tiene que tener el bagaje para dar una respuesta a eso, porque dentro de la misma neurociencia hay enfoques, yo te digo, mi dedicación es, si me preguntas... ¿Cómo va a ser la neuropsicología infantil en unos años? Tal vez sí, pero esa pregunta hay que ser sincero, yo no tendría la capacidad de responderla, ¿sí? Esa No, es la cuestión, ¿no? Lo mismo, lo siempre que sí, no. pasa es que dicen, no, eres psicólogo, entonces ya sabes todo, psicopatología, ya te sabes todo lo de las emociones, no, o sea, también yo veo materias generales y me enfoco en un campo, entonces, para serte sincero, no es mi área, no, y es una pregunta muy general, diría Sí. yo. Sí, además que implica la subjetividad del gusto, porque si yo tengo más Claro. adhesión a la cognición, voy a ir para allá, si tengo más adhesión a la conducta, voy a ir para allá. Otra pregunta, ¿qué cosa deberíamos investigar los psicólogos y cómo? También es general. Sí, es que es también muy genial. Pues, ¿qué cosas lo que les interese? Sí, el, Eso. el enfoque lo que sí respondería es al cómo, o sea, teniendo pues un método de pensamiento que vaya orientado hacia el pensamiento crítico, bueno, hacia el método científico, creería yo. Porque pues la verdad, nuestra fundación en psicología está muy cargada de teorías que ni siquiera se corroboraron nunca y que las creemos ciertas, ¿no? Y como te decía, o sea, es que mucho, y es una de las críticas que tengo cada vez que hablo de ciencia, ya sea en el canal o de pronto en Instagram, y es que dicen, ay, que eres un dogmático a las ciencias, que la ciencia no es religión, que no, pero es que no estamos hablando de algo que lo puedas tener, estamos hablando de una forma de pensar.
Si tú llegas desde una forma de pensar lógica a identificar, porque pues pongamos el ejemplo, es más lógico decir que si tú tienes un problema, pues debe haber un factor social, cognitivo de tu historia familiar o de las situaciones que tú estés pasando, a que lo hagan estrellas que están a miles de años luz de distancia. Entonces, ¿qué es más lógico? ¿Sí? O sea, mejor dicho, se trata de buscar cuál es la explicación más lógica a partir de las evidencias que nosotros tenemos, las evidencias genéticas, las evidencias conductuales, las evidencias de historia familiar. ¿Sí? Entonces, eso está mucho más, o sea, digámoslo así, recordemos que en ciencia pues también tenemos uno de los criterios es el naturalismo, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto la explicación que tú me estás dando parte de una ciencia biológica que se puede comprobar? ¿Sí? O sea, físicamente hablando, es imposible que el efecto de Sirius, de lo que sea, de Alpha Centauri, llegue a ti, porque primero, ¿qué es lo que envía? Segundo, nada viaja más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, si tú pides si hoy es, mejor dicho, si hoy Alpha Centauri te envía algo, va a tardar 14 años el efecto que sea en llegar a la Tierra, en vez de decir que fue tu decisión porque estás pendejo, ¿no? O sea, es muy diferente esa razón lógica. Entonces, de investigar, pues claro, hay cuestión, lo que pasa es que muchas veces dicen, no, pues que todo está orientado hacia el capitalismo, hacia lo que necesita el status quo y demás, pero pues es que, o sea, hay investigaciones básicas que uno no sabe en qué van a funcionar en muchos años, ¿sí? Entonces, si hay un interés genuino en conocer un fenómeno de estudio específico, ¿sí? Entonces, pues estúdialo, pero con el método, ¿sí? Y el método crítico, porque es que eso es lo otro, no somos dogmáticos. De hecho, el hecho de que nosotros vayamos criticando la misma ciencia o los mismos hallazgos y que nosotros seamos los mismos que decimos esto ya no es real, pues no habla de dogma, estamos cambiando. Y lo mismo parte mucho eso también, cuando critico un enfoque, hay que respetar, no, si tú tienes un pensamiento crítico, o sea, es que también una cosa es el respeto, ¿no? O sea, que yo diga, mira, esto no es científico, se encontró un metaanálisis que dice esto y me responden, hay que respetar, pero no porque yo tengo capacidad de raciocinio y de criticar, o sea, me formé para criticar. Si tú no eres un profesional que se pone a pensar lo que está creyendo, pues entonces, ¿de dónde eres profesional? ¿No? Entonces, creería más que el cómo que el qué, ¿sí? El qué, pues ya dependiendo de lo que te guste, el enfoque, el área, la materia, el fenómeno, ¿no? Pero pues el cómo creo que sí estaríamos de la mano en decir que, pues con un método de pensamiento lógico y científico. Eh, Como siempre, bueno, yo creo que lo ha dicho cualquier profesor de tesis o algo, ha dicho, investiguen algo que quieran, que les guste, que van a tener que pasar mucho tiempo hurgando, leyendo, hacer algo que no te gusta, que no te atrae, que no te llama la atención, que no es coherente contigo, va a hacerte sufrir el proceso, más que nada. Entonces, de alta importancia. Otra pregunta, este ya es más concreta, ya pues, para que nos calmemos. ¿Qué libro recomendarías para investigar en educación y psicología? ¿O algún librito? Igual de No sé, genérico. sí, no, pues es que hay guías base, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, yo para investigación no recomiendo leer libros porque a la final es un recetario, ¿no? Está este Sampieri que es el clásico, pues hasta qué punto es un recetario. Si tú lees otro de investigación, por ejemplo, y eso me ha pasado mucho porque con los estudiantes que asesoro lo veo, ¿no? Hay un autor que te dice, esto es un estudio cuasi experimental, ¿sí? Pero bajo las mismas condiciones hay otro que te dice, no, este estudio es experimental. Entonces, este autor te dice, no, pues es que para que sea experimental debe ser una muestra aleatoria, debe ser pues, en distintas regiones que se haga, y este te dice lo contrario. Entonces, se trata más bien del recetario. Yo diría que es más importante, por ejemplo, mantenerse actualizado en el área que uno le interese, en qué cosas va saliendo. Sí, entonces que leas el artículo, que leas pues áreas relacionadas, pero pues es que los libros en cierto sentido son recetarios y cuando uno se pone a pensar
ya investigando pues libros específicos digamos, perdón, ya estudios específicos de un área es cuando uno se pone a cuestionarse las cosas, porque es que tú puedes ver un artículo que está en Nature y aún así puede que tenga errores, puede que le falta ciertas cosas, o puede que no tenga una respuesta a algo que tú te puedas preguntar. Entonces creo que para ver esa curiosidad científica, un artículo de investigación es muy interesante, sobre todo, y creo que es la parte en la que más se saltan las discusiones. Las discusiones es donde realmente está el conocimiento, el campo del conocimiento. Porque bueno, es que libros, por ejemplo, no, yo de hecho no leo libros de psicología para mi diario vivir, a mí me gustan libros de divulgación. Ahorita me estoy leyendo La breve historia del tiempo de Stephen Hawking, por ejemplo. Buenísimo. Entonces, y hace poco me leí, nunca me lo había leído, el diario de Ana Frank, ¿sí? O sea, son libros que nada tienen, mejor dicho, también en mi lectura común me gusta como alejarme de esto porque pues en cierto sentido es mi trabajo. Así que sí, sí me lo preguntan generalmente, ¿qué libros recomiendas? Yo digo, no, no sé, la verdad no sé, y hay personas que no les gusta recibir esa respuesta de no sé, pero es que ¿para qué me voy a poner a inventar? ¿No? O sea, ¿quieres entrar en neurociencias? Pues si te metes a neurociencias te van a dar los libros base de Candel, búscalos y ahí los empiezas a ver, según la necesidad que tengas. Pero pues yo que te diga, no, este libro te va a hacer experto en un área, no, no lo creo. Dentro de todo, a ver, seamos sinceros, es una buena respuesta porque, claro, a ver, recomendar libros depende para qué y con qué objetivo. Y eso que dice algo que igual he escuchado a otros psicólogos y psicólogas, que la mayoría trata de salir un poco de estar redundando todo el tiempo en psicología, leer, hacer otras cosas. De hecho, María Jesús Frochan una vez dijo que podríamos decir que es como la waifu del conductismo radical. Eh, Ella dijo que la psicología no era su vida, que le gustaba mucho Ujú. más el cine, le gustaban mucho más otras cosas. Y yo creo que eso es un buen valor. Ahora, la gente que preguntó eso, para investigar hay que leer cualquier cosa, todas las posiciones, Claro, tratar de entender exacto. la Lo, implicadas. lo mismo me preguntan mucho de series psicológicas. Es una pregunta, pero yo tengo una a la semana en Instagram. No mames. No, no, no. ¿Cómo así que series psicológicas? Ay, no, no me gusta poderme analizar esas cosas o mucha gente cuando conozco personas y saben que soy psicólogo, ay, ya me estás analizando. Yo le digo, yo para eso cobro, la verdad. Yo cobro para eso. Y yo que me voy a poner a hacerlo gratis, ¿no? Entonces, sí, la verdad, pues, claro, somos seres psicológicos, seres que, pues, o sea, por el mismo campo de estudio día a día estamos viviendo emociones, conductas, pensamientos, creencias, sí, pero pues no por eso uno todo el tiempo tiene que estar ahí sentado viendo, leyendo, ¿no? Yo también tengo otros pasatiempos, otras cosas que me gusta hacer. Bueno, aparte del canal que es un pasatiempo, sí es psicológico, pero pues bueno, o sea, sí, sí, sí es eso es importante. Uno no es solo su carrera, uno también es una persona que tiene sus gustos aparte, ¿no? Muy bien. Oye, y tengo otra pregunta. Sí, ¿qué opina de la mente, Javier? Dime, perdón, ¿qué qué? Qué opinas del concepto mente o de la mente? Pues es un constructo teórico que se puede abordar desde diferentes áreas, ¿no? Es que sí, sí vale la cuestión de qué es lo tangible o qué no es lo tangible, ¿sí? Entonces, mm, sí, es que hay áreas, por ejemplo, lo de la caja negra que dicen que no existen, que no existe la mente y que hay más formas de evaluar, o sea, puedes evaluarlo empíricamente, lo que puedas ver empíricamente, pero pues no sé, sí, yo diría, es un constructo teórico como la inteligencia, ¿sí? O sea, tú puedes realizar un estudio de ver conductas observadas a partir de un test de evaluación y ya cuando tú hagas ciertos análisis estadísticos, por ejemplo, un factorial confirmatorio, puedes ver que se genera un constructo, ¿sí? Pero entonces realmente pues no sería algo tangible, pero sí algo que puede servir para explicar pues una serie de variables que pueden ser observadas. Pero sin querer criticar la visión, pero no sería como construir sobre las nubes eso. Como a ver, si no verificamos que el concepto como tal es una entidad,
O sea, o que está ahí, digamos, que el concepto tiene relación, porque nombraste inteligencia, que es otro concepto que tiene hartos problemas. O sea, hay diferentes visiones, tampoco es un concepto unívoco, o sea, que tenga una sola definición, que lo hace peligroso en la aplicación, porque hay diferentes tests que aluden a medir la inteligencia. Todos sabemos que la tecnología, las psicometrías son las que han ganado más terreno en términos institucionales, pero de inteligencia te habla el que quiera. O sea, cualquiera. Sí, Y, claro. adelante. Sí, claro, pues es que bueno, para no irme en la inteligencia, hablemos de una cuestión de neuropsicología muy hablada, las funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces o sea, Área también es un prefrontal. constructo teórico, no solo frontal, o sea, ahí está también la cuestión, ¿no? Pues también ¿no? El estudio va muy avanzado en ya decir no es solo frontal, hay áreas mediadoras, ¿sí? Pero entonces vamos a lo mismo. Tenemos ciertas medidas que buscan evaluar un proceso. Entonces las evalúas repetidamente en distintas poblaciones, en distintos ámbitos, en diferentes paradigmas, características. Y cuando haces un análisis respecto a cómo puede eso volverse una base teórica, un constructo, pues te arroja un factor, ¿sí? O sea, te arroja un constructo que se divide en tres factores. ¿Por qué en los diferentes estudios, si yo hago un estudio en México, si hago un estudio en Chile, si lo hago en la China, aplicando pruebas que evalúan relativamente un factor similar, por qué en todas sale el mismo factor? ¿Sí? O sea, también pues nosotros podemos valernos de las herramientas. Hay gente que me dice, pero es que no puedes, o sea, no es humano utilizar solo las matemáticas y los números y pasarnos a cifras, eso no es humano. Pues es que yo no he visto ningún perro que cuente, o sea, las matemáticas son una herramienta que nosotros utilizamos para algo, ¿sí? Entonces, si hablamos de la creación de este constructo, porque yo tampoco puedo tocar las funciones ejecutivas, y tú identificas que cuando intervienes sobre un constructo en estudios de largo plazo hay efectos sobre el otro constructo, digamos es que se habla de que la inhibición puede tener un efecto sobre la memoria operativa y la flexibilidad cognitiva, que son las tres áreas que han hablado la función ejecutiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué eso se mantiene o por qué eso es preciso en diferentes estudios y demás? ¿Sí? Entonces, mejor dicho, no podemos tocarlos no es tangible a la vista, pero ¿por qué si hay una tendencia de aparición similar de los resultados en diferentes pruebas? Y ojo que no solo la inteligencia, tú dices, bueno, la inteligencia tiene ciertos problemas, las funciones ejecutivas también, o sea, desde el 85 más o menos que Les Aglas propuso, tú encuentras millones de definiciones. O sea, si buscas funciones ejecutivas en Google Académico, por ejemplo, te van a aparecer unos 500.000 estudios. Entonces, cada uno los define diferente. Pero entonces, lo que te comento de que las funciones ejecutivas se dividen en tres constructos: flexibilidad, memoria operativa e inhibición, pues es un estudio, mejor dicho, es el estudio más consistente que han identificado bajo diferentes paradigmas. Primero, pues haciendo esto de análisis factorial. Es estadística, por supuesto, pero es una herramienta válida. ¿Por qué? Porque repetidamente se encuentran los mismos factores en diferentes estudios. ¿Por qué? Porque si hay un niño que tiene problemas de hiperactividad, de inhibición, después tú le ves problemas académicos relacionados con funciones ejecutivas como la memoria operativa para las matemáticas. ¿Sí? Entonces, si hay cierta consistencia en eso, por supuesto que el constructo, y bueno, esto también podría ser relevante o bueno, también podría ser un símil para el CI, ser un símil para la mente, no sé, pero pues Claro. son en cierta medida constructos, ¿sí? No sé si en la mente, porque es que también, ¿qué es la mente? La cuestión es que, claro, ¿a qué voy? Tú sí puedes tener constructos teóricos no tangibles, pero que una vez estudiados en ciertas circunstancias, recordemos que otra de las cuestiones en la ciencia, aparte del naturalismo, que ya lo hemos hablado, es la replicabilidad, que en diferentes estudios multicéntricos encuentras que el resultado es similar, es por algo, ¿sí?
Entonces, claro, no puedes agarrar el constructo, pero sí, si ves consistencia en las variables observadas, en lo que evalúas, pues ya puedes tener una respuesta a decir, claro, puede ser un constructo teórico, porque no es tangible, pero que en realidad existe a partir de las formas de evaluación que existen para identificarlo, ¿no? Entonces, diría que eso podría pasar con la mente, porque pues como te digo, no soy experto en mente, sí, no, también lo que te digo, sí, pero sí podría ser un constructo llevado a cabo si se hace de la manera adecuada para conocer que existe, ¿no? Claro, para ver, en ese caso el criterio sería que las propiedades en la replicación se repitiesen y eso que se repitiesen y que sea más o menos estable haría que el concepto tuviese un lugar, digamos. Así como estoy Claro, tratando de sí, que entenderlo. haya una operacionalización del concepto. Mira que lo que te comentaba de la psicología de ciencia joven, recordemos el libro de Thomas Kuhn sobre la revolución de las ciencias, ¿no? Entonces, ¿qué él dice en el libro? Pues que hay que empezar por lo menos por una operacionalización de los términos, ¿sí? Por eso en la biología los animales tienen su nombre científico, ¿no? Porque pues ese nombre habla de unas características de un animal que cumple con ciertos requisitos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la psicología, o sea, nosotros estamos llenos de términos, ¿sí? Que de pronto no tienen una operacionalización que haya salido desde un dato empírico, ¿no? Entonces, por eso tú me dices, pero es que la mente, es que el cociente intelectual, hay millones de definiciones, pero entonces mientras se va construyendo la definición propia, si existe o no existe, pues hay que llevar ese mismo método, ¿no? Pasa mucho ahorita con ese término de tóxico, ¿sí? Yo odio ese término que usa la gente, que trabajo tóxico, relación tóxica y demás, porque hay un problema muy grande respecto a eso. ¿Qué tal detrás de una persona tóxica? Pues hay una persona pues que está sufriendo depresión, que cumple con las características. Si yo solo digo que es tóxico, pues ¿cómo puedo identificar qué es eso, no? O sea, eso es importante, tener esa operacionalización de la terminología, ¿sí? Empezando por ahí, ya sea mente, ya sea cociente intelectual, ya sea funciones ejecutivas o lo que sea, pero que parta de una validación empírica. Si no, pues no puede existir o van a haber términos o otras características que lo expliquen. Perfecto. Mira, hay otra pregunta, que parece que esto que estuviéramos en una clase, porque la pregunta que viene, cuidado. Ka- Sí. Kanek Bubu Gaming dice, que además ha estado en este chat y bienvenido nuevamente. Dice, ¿qué es la cognición corporizada? Escuché el concepto en algún tiempo, pero no sé como tal a qué se refiere. Tampoco sé, no, ni Yo idea. tampoco. Bueno, gracias Bubu Game. Gracias por tu participación con tu pregunta. Espero que Sí, hayamos no, servido. oye, como, es que mira, eso, vuelvo a lo mismo, o sea, las personas creen que si yo estudio neurociencias me sé todo de neurociencias, ¿no? Y pasa para todas las áreas, entonces es raro, pero yo sí soy de las personas que si no sabe algo, no lo sé. Tal vez me parece interesante el término y ahorita que acabe voy y lo busco, ¿sí? Pero no tengo idea, no lo vi, no sé si exista, si sea si un término operacionalizado o algo inventado como lo tóxico, ¿no? Entonces, ni idea. Puso una carita graciosa en el chat, Bubu Game. Se lo tomo con humor. Oye, yendo ya a. Bueno, para preguntarte otra cosa. Eh, ¿cómo, cómo está la formación allá en tu país? ¿Cómo es la situación de la psicología? ¿Qué predomina? ¿Predomina, digamos, una psicología más seria o predomina lo que la gente quiere que haga? O sea, lo que hacen lo que quieren, digamos. ¿Hay una formación ecléctica, una formación No, yo, más clara? ecléctica, totalmente ecléctica, o sea, no, está muy mal, es que el gremio está mal, o sea, la situación de la psicología está pésima, pésima y yo no diría solo en Colombia, en Latinoamérica, ¿sí? O sea, empezando por, o sea, digamos, en términos teóricos, son muy pocas las universidades que tienen un currículo establecido hacia lo científico, ¿no? Bueno, recuerdo hace poco estaba almorzando, es que eso sí fue tenaz, antes no dije nada, bueno, estaba con mi mamá y vi una psicóloga hablando y hablaba muy duro, entonces pues ella decía que estaba utilizando las fuerzas de los chakras y
y del tarot para poder tratar a sus pacientes, ¿no? Entonces, pues claro, uno dice, esto está tenaz porque pues primero es una falta ética, ¿no? O sea, cualquier código deontológico en Colombia es ley, ¿sí? La ley 1090 que regula el trabajo del psicólogo te dice que tienes que basarte en terapias basadas en la evidencia, ¿no? Tienes que trabajar por eso del mejor, la mejor intervención para tu paciente, ¿no? Entonces, realmente pues sí se trabaja mucho el eclecticismo, o sea, las personas no tienen un modelo teórico específico y se paran sobre ese modelo específico para trabajar. Hablándolo en términos de clínica, lógicamente, yo creo que ya cuando uno se va a la investigación, pues por el mismo hecho del método, pues uno ya va tomando ciertas corrientes de pensamiento y ahí se queda, ¿no? Entonces, pero yo diría que está mal en términos de los currículos de las universidades, ¿sí? No son actualizados, no trabajan bajo un método, pues digámoslo así, orientado hacia la investigación o hacia el método científico. Segundo, pues aquí la educación en Colombia es carísima. O sea, aquí tú haces una maestría y te cuesta un ojo de la cara y estudias los fines de semana. Entonces, no todo el mundo tiene para costearlo. Entonces, mucha gente sale del pregrado, de, bueno, la licenciatura o como le llamen, eh, pues y empieza a hacer terapia sin tener las bases, ¿no? Entonces, claro, acudes al eclecticismo, entonces tú escuchas que la psicóloga te dice que el niño tiene un problema inconsciente, pero que le va a aplicar terapia, que le va a aplicar reestructuración cognitiva, ¿sí? Entonces, es muy común ese tipo de eclecticismo. Y pues también, bueno, primero, no hay políticas que ayuden o que favorezcan la salud mental de las personas, ¿no? Empezando que esto también es un problema de gobierno. Entonces la gente opta por ir al chamán, opta por ir al coach y demás, y no al psicólogo, ¿no? Entonces, o sea, es un problema estructural. Parte de una base gubernamental donde nos tiene a un lado, ¿sí? Segundo, de gremios de psicología, pues que solo te cobran es por la tarjeta profesional y ya. Tercero, un nivel de desempleo grandísimo. Entonces la gente le toca, como te digo, rebuscarse en lo que sea. Y pues sale una persona que no tiene conocimientos en terapia, lo ponen a dar terapia, hace una terapia mala y pues la gente no dice que la psicología no sirve. Entonces también está muy relacionado a eso. Entonces yo, pues siempre que digo que la psicología está jodida, pues siempre pienso en que somos ciencia joven. Entonces estamos en camino y bueno, pues también hay ciertos avances, pero yo diría que a nivel de Latinoamérica o de Colombia, la situación es compleja. Bueno, lo mismo, salarios paupérrimos y poco trabajo, entonces es también un poco lamentable. No sé si en Chile sea así, tengo entendido, pues yo viví en México unos años mientras hice la maestría, que allá es igual, entonces, bueno, pues esa es como la situación. Sí, no, no, acá en Chile, yo pensé que estaba hablando de Chile pero porque está en todos lados igual, o sea, es un caos, es como decía el otro día, estuvimos con perdón, hoy me estoy volviendo mayor, se me olvidan las cosas, estuvimos con el Diego, sí, de Psicolibrí, y él decía, claro, que él es como ese meme del perrito que está tomando café y la casa se está incendiando, y el perrito está tomando como Eso, café. ajá. Justamente esa es la situación de la psicología. Y, y bueno, preguntarte también por algo más institucional, en términos, allá hay un colegio de psicólogos, ¿qué facultades tiene? ¿Tiene facultades? Sí, se llama, pues como te digo, lo único que hace es cobrar por tu cédula profesional o aquí le llamamos tarjeta profesional y, y hacer congresos, ¿no? Entonces, eso es lo único que hace. Ya, pero no puedes Si alguien me escucha, suspenderte, bueno, no me interesa. no puedes suspenderte en caso de una falta No, de no, ética, una no. investigación o algo así. Sí, sí, pero es que mira, es algo muy interesante. Yo tenía uno de los miembros del canal, yo me generé mucho contacto con él. Él creo que ha sido de los pocos que me ha dicho, ya me vi todos los videos de Psicofácil. Entonces, pues él se fue como por este método, pues hacia lo científico y demás. Entonces una vez vio
que había una cuenta de Instagram que hablaba o sea, era un tipo que era psicólogo graduado de aquí de una universidad en Colombia, pero él hacía terapia, esto sonará chistoso, pero es verdad, o sea, esto no me lo estoy inventando, es terapia con ovnis, ¿sí? Entonces, llevaba a las personas, consumían hongos y decía que la amígdala era la que te ayudaba a comunicarte con los seres de otras galaxias. Entonces él mostraba en sus historias, no, aquí estamos con la gente, aquí vamos a probar este hongo y demás, bla, bla, bla. Y a mí me causó tanta rabia. Y hasta lo entrevistan, es que esa es la cuestión, él salía en entrevistas en canales nacionales, él hablando de eso, ¿no? Entonces, claro, nadie hace nada porque a nadie le importa, ¿no? Pero entonces él me dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Yo, pues denunciémoslo en el Colegio Colombiano de Psicólogos. Y se presentó la denuncia y demás, y pues ellos lo citaron a una audiencia como para ver las perspectivas, porque la idea era pues quitarle la validez de su título de psicólogo. O sea, es que en serio estaba, primero, sustancias alucinógenas que sin ningún tipo de control. Segundo, decir que eso es para que te contactes con ovnis, ya es otro nivel. O sea, creo que eso es lo exagerado. O sea, si no lo denunciaba él, lo denunciaba yo. Pero, pero pues hasta el momento, la última vez que yo hablé con él, me dijo que nada había pasado. O sea, que después de la citación que le hicieron en el tribunal ético, o sea, donde él dio su declaración, porque pues el tipo borró las historias y todo, pero él las alcanzó a guardar y demás, pues creo que no ha pasado nada de nada. Y eso fue el año pasado, ¿no? Pues, entonces, no sé, esa es la única aproximación que he tenido de la función del tribunal ético. Pues ya no sabría juzgar qué pasó porque, bueno, bueno, yo le dije a él, avísame qué sale, qué dicen y demás, pero pues hasta el momento no me ha dicho nada. Entonces no sé si sea similar con todas las quejas y demás, pero pues a mí me parece que esto es algo muy grave porque él ya estaba tratando con personas, ¿no? Entonces, pues esa es otra de las funciones del colegio. Entonces, digamos así, de las funciones que sí tendría que hacer, pero pues no sé hasta qué punto el avance que ellos tengan. Afortunadamente todo lo que yo diga no importa acá porque pues como tú dijiste soy mi propio jefe, entonces nadie me manda. No, de hecho, qué bueno eso, pero lo que acabas de contar me parece, yo creo que es de las más graves que he escuchado, en términos de la inoperancia del Sí. colegio y de las consecuencias de estos tipos, que además he visto harto en internet algunos documentales de gente que se ingresa en secreto a grabar lo que pasa dentro de esos, digamos, retiros espirituales, terapia de hongos y toda esa... Mm. Esa es una basura, o sea, gente, los hongos están buenos, pero no son terapéuticos. O sea, O es sea, que, claro, pero es- consúmelos para ti, si te mueres es tu claro, problema, pero ya otra persona y bajo el título de psicólogo, eso es lo grave, ¿no? sí, sí, aquí, mira, por último ya hay facultades que no la ocupen producto de tal vez burocracia y montones de factores sistémicos que están igual, digamos, interponiéndose en el procedimiento. Aquí ni siquiera, aquí el colegiado, por ejemplo, aquí es, digamos, ¿cómo decirlo?, electivo. Uno paga la membresía del colegio y el colegio uno paga Ajá, aquí también. para que él tenga ahí facultades de estos elementos que estamos hablando. Te puede investigar y todo. O sea, nadie paga. Ah, ok, o sea, si no pagas, no investiga. No, sí, hay llenos de psicólogos que andan por ahí en la calle con el título salido. Bueno, yo no estoy colegiado y no me voy a colegiar porque son unos malditos desgraciados. Pero no, en términos de que el dinero, o yo veo, igual a pesar de no estar colegiado, los sigo, veo los balances anuales y para lo único que sirven es para cuando pasa algo, matan a alguien en algún lado, ellos salen a decir que no hay que matar personas. O sea, Ujú. tienen un aporte poco relevante, organizan congresos, como lo mismo que allá, pero con menos facultades. Entonces, claro, aquí pasan Sí, cosas gravísimas exacto. Sí, también, o pero sea, no se puede hacer nada. o sea, esa es la cuestión, ¿no? Hay una lucha también a posicionar, debería hacerlo el colegio, de posicionarnos como ya sea una ley de salud mental que obligue pues sí han habido ciertos avances, digamos, aquí hace unos años no habían psicólogos en los colegios, ahorita sí hay, pero puede haber uno por cada 1.000 estudiantes, ¿no? Entonces, o sea, Ah, pero no tienen muchos psicólogos en los el colegios. avance es muy...
uno nomás, generalmente uno. Bueno, Ya, ya depende del colegio, si es privado, pues ya hay algunos que tienen dos, ¿no? Yo trabajé en un colegio que era privado, un excelente colegio, y éramos dos psicólogos y pues no eran muchos estudiantes, como unos 400 500, ¿no? Entonces, bueno, es relativamente alto, ¿no? También la cifra, pero pues es que hay colegios públicos con 2000 estudiantes y un solo psicólogo, ¿no? Entonces, pues tengamos en cuenta que a nivel público muchas veces se presentan más problemáticas en los estudiantes que de pronto en un colegio privado. cierto, cierto. Acá igual la psicología educativa hay en todos los espacios. De los colegios en general hay mucho. Eh, ¿Te parece que hay como poco compromiso político entre nosotros los psicólogos? Como que no hay una definición, incluso entre los científicos, que a mí me llama mucho la atención de que si nos agrupásemos todos, si nos uniésemos, cosa que no va a pasar, por las diferencias, digamos, Ujú. metodológicas, teóricas y epistemológicas. Pero, claro, si nos uniésemos podríamos levantar ciertos aspectos criteriosos que son mínimos. Yo dudo que alguien vaya a definir o vaya a defender los hongos como terapia cuando haya una situación de política pública. O sea, mm, siempre me ha llamado la atención cómo se ha alargado este trayecto a primero entregarle seguridad a las personas respecto a lo que se ofrece. O sea, Ujú. todos saben que yo no soy un defensor de la terapia. Yo más bien me parece que tiene tantos problemas que habría que cuestionarla mucho, mucho más de lo que se cuestiona. Ahora hay como una moda de decir hay que ir a terapia, vayan a terapia, es bueno ir a terapia. Pero cuando yo voy Ah, a terapia claro, es un azar, es como meter la mano en una bolsa de M&M y saco uno de un sabor, de un color. O sea, claro. entonces, no, No, y yo, también o sea, perdón. o sea, alguna vez leí, alguien puso por ahí algo que decía que la psicología sin sentido social es coaching, porque pues yo estoy deprimido pues es que mi sistema social no funciona, no tengo oportunidades laborales, no, sí, o sea, no hay oportunidad de salir adelante, pues cómo no voy a sentirme de cierta forma, ¿no? Entonces ahí, ¿qué intervención le haces? Sabiendo pues que es un problema sistémico, ¿no? Entonces, claro, pues, y lo mismo está esta cuestión de, digamos, la psicoterapia, ya ahorita no es como digamos, no es algo de decir, uy, estás en terapia, estás loco, no. Dicen por ahí, uy, estás en terapia, tienes dinero. Claro. Wow, eres rico, ¿sí? Antes se decía, no, vas al psicólogo, estás loco, ¿no? Ahora vas al psicólogo, uy, eres rico, ¿no? Porque pues también el acceso a ella está muy difícil. Y parte de lo que tú dices de sacar un M&M y demás es que como de pronto pasa, ¿no? O sea, muchos de los psicólogos no tienen una especialidad clínica específica o ni siquiera tienen la especialidad y ya van dando terapia de un lado al otro. Entonces, también la cuestión es cómo criticas eso si él tiene que comer, ¿sí? O sea, entonces es una cuestión estructural, ¿no? O sea, una cuestión de cómo nosotros nos ponemos en pie para que se brinden políticas sobre la salud mental y demás, para que se garantice eso, o sea, y lo mismo también la cuestión de parte también mucho de las universidades, que las universidades en ocasiones no tienen filtros, hay universidades, mejor dicho, están grabando psicólogos por doquier. Cuando uno ve que hay gremios, bueno, la medicina también tiene un problema grandísimo en Colombia, pero incluso hay gremios de enfoques específicos que te dicen solo aceptamos 11 personas para esta especialidad médica porque pues si aceptamos más se afecta al gremio, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto pues necesitamos no psicólogos en cantidad, sino en calidad, que empiecen por políticas del gobierno adecuadas, por sistemas adecuados en términos del pensum académico? Y por el acceso pues más educación especializada, ¿no? Y pues trabajo, ¿no? Pero eso también lo garantiza parte pues el gobierno. Voy a, voy a citar al que le decimos el viejo mañoso, eh, que una vez dijo algo bien interesante, que su propuesta para solucionar el tema de la psicología, lo que está pasando, es cerrar todas las escuelas de psicología.
y esperar un año y se van a dar cuenta que no va a pasar nada. No, no se va a caer el país, no va a bajar los índices, no se va a morir ni más gente, ni nada. Lo que hace es que estamos atochados, somos muchos. Y todos tienen las buenas intenciones. Yo entiendo que todos tienen las buenas intenciones y estudian psicología porque quieren ayudar a las personas y son ellos los comandados, los primos hermanos del Papa. Ya, yo entiendo eso. Pero claro, va a llegar un punto es que no cabemos todos. Es que somos demasiados. Y eso nos está precarizando a todos laboralmente, nos está precarizando monetariamente. Y está haciendo que la profesión se vuelva servil a los propósitos del sistema cuando los problemas son del sistema. ¿A qué me entiendo? ¿A qué me refiero? Que, o sea, cuando una persona viene con estrés laboral, estoy yendo a terapia por estrés laboral. Es que tú no tenés que ir a terapia por estrés laboral. Tú tienes que tener menos carga laboral para tener menos estrés laboral. O sea, o soy yo el loco. Entonces, claro, como somos tantos y andamos buscando todos los nichos laborales y andamos viendo todas las posibilidades laborales con el fin de sobrevivir, y yo también estoy de acuerdo contigo, ese psicólogo tiene que comer y invirtió probablemente en Chile, que la educación no es gratuita, tuvo que invertir, endeudarse de por vida para sacar una carrera que no te va a remunerar como corresponde y que está bajo fuertes cuestionamientos sobre su funcionamiento. Entonces, es difícil encontrar un punto medio. Yo de verdad creo que lo que Emilio dice parece una locura, como de cerrar las escuelas de psicología. Pero yo digo, no cerrarlas como para que no funcione más, cerrarlas y que todo se torne a conversar qué hacemos con esto. Porque salen miles y miles y miles al año. Exacto, ¿no? Y lo que te digo, o sea, es que sí, es todo o sea, el sistema político general, o sea, el gobierno no te garantiza nada, las universidades reciben compensums que no cumplen con ciertos criterios de calidad. Lo mismo yo critico mucho la forma de graduación de las escuelas, o sea, claro, hay gente que dice es que una tesis no te sirve para nada y demás, pero sí te da un enfoque, sí te da, tú tienes que pensar. Entonces aquí hay gente que se titula haciendo un diplomado, hay gente que se titula por promedio, ¿no? Ponles una dificultad, ponles algo que ellos tengan que pensar, que tengan que pararse enfrente de personas expertas en cierto tema y que te acribillen con la metodología que estás usando, porque somos una ciencia, si no hay crítica, no hay ciencia. Pero aquí que todo, por eso es que yo creo que resultan psicólogos diciendo, ay, respeta el enfoque, eso es lo que le sirva a la persona, ¿no? Sí, porque, o sea, lo que dice, sí, tendrás muy buenas intenciones, pero pues, o sea, graduar psicólogos de por sí a miles, universidades de garaje, incluso aquí en Colombia se estaba proponiendo una especie, bueno, no sé si en Chile haya educación técnica, sí, creo que la hay, Sí, sí, ¿no? sí, la hay. Educación técnica donde tú haces un año de algún área específica, entonces ya graduar, o sea, hacer técnicos en intervención, o sea, solo enseñarte la terapia, aplicas y ya, o sea, no, ¿dónde están las bases? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está el método? ¿Sí? Entonces, y está eso y también, o sea, sí, creo que estamos de acuerdo en decir eso, ¿no? Entonces, ¿por qué criticar una cuestión personal cuando es una cuestión social, cuando no hay garantías? ¿Sí? Entonces, claro, no había escuchado esa idea interesante de cerrar las escuelas un año a ver qué pasa, pero pues sí, también es la cuestión difícil de si en realidad vamos a cerrar, quién se va a unir para hacer algo, ¿no? Porque pues es que estamos llevados por el sistema, digámoslo así, o sea, una persona no puede parar porque necesita comer, ¿no? O necesita pagar el crédito educativo, porque aquí hasta en las universidades públicas te sacan un ojo de la cara por semestre, ¿sí? Entonces, es complejo, ¿no? Es una situación compleja. Pues no sé, bueno, no sé si verla con optimismo o no, como yo tengo la premisa que te decía de somos ciencia joven, pero pues hasta qué punto eso va a ser un justificante, ¿no? Pues uno dice, bueno, yo aporto desde donde puedo, ayudando a estudiantes, dando clases de calidad, bueno, que yo considero de calidad científica, apoyando en esas cosas y como ahí tienen democratización del conocimiento en cierto sentido, ¿no? Pero pues sí está un poco complejo. Sí, yo estoy en lo mismo que tú. Uno trata de poner su granito de arena, pero por supuesto que el entramado supera por mucho la ínfima posición que tengo en este mundo y la ínfima Claro. capacidad que tengo. Entonces,
Claro, el problema es mucho más grande. Ahora que lo que decías sobre, oye, pónganle una tesis y hagan eso. De hecho, ahora que lo pensaba, ese es uno de los grandes problemas por qué las personas y los psicólogos son malos para leer. O sea, no leen un paper y no entienden la metodología. Por ejemplo, la gente aquí en este país se salta la metodología y los datos y va a la conclusión del paper. Y eso es una puta mierda. Aquí el resumen, No aquí sé. llega el resumen y lo sacan. Claro, y siendo que en la metodología es donde está el pensamiento crítico, donde yo puedo decir cómo lo llevaron a cabo, de qué forma, si hay un error metodológico, ahí está. Recordemos que en The Lancet hay muchos estudios que han sido refutados a posterior por Ujú, productos metodológicos y cosas que la gente, no que el grupo de pares se dio cuenta, que las personas leyendo, aquellos que amantes ujú. de la ciencia, que leían esos papers se dieron cuenta, oye, pero este dato, ¿de dónde lo sacó? No tiene relación, aquí no aparece. Entonces, claro, que si no le exigen ni siquiera una tesis, aquí en Chile se ha cambiado la tesis por un trabajo de investigación, que es similar, pero está más centrado en convertirlo como en un paper, en formato paper, para ir a la moda, digamos, a las exigencias actuales. Por lo tanto, es menos corto, Ujú. porque yo me acuerdo haber visto la tesis de mi padre eh, eh, y era empastada con tapadura, una cosa, un monstruo que nadie lo iba a leer nunca, seamos sinceros. También es psicólogo él, ¿no? No, es de otra área. Es de otra área. Ok. No lo quiero acusar ahora. Pero claro, y en otras áreas se daba una tesis intensa, hoy día se ha ido reduciendo y en algunos lados, ahora que me entero contigo, se ha ido, básicamente se elimina. O sea, se propone por un trabajo u otra cosa que no cumple con la Ujú. exigencia y que eso Diplomado. me hace mucho, digamos, razón al cuando yo veo a mis colegas y les muestro un paper y ellos no concluyen o no leen la metodología o no se dan cuenta de los errores que hay implícitos, digamos, en el planteamiento, sobre todo con el advenimiento de ese cielo o cielo que cabe de todo en esos papers, pero ahí puede haber psicoanálisis, humanismo, transpersonal, Ujú. coach, y entre medio por ahí puedes encontrarte algunas recopilaciones históricas que están buenas. Pero, y creen que, porque es un paper, es una cosa, esto es la Sí, pura y santa porque verdad. está publicado, es cierto. Ese también es un gran error. Entonces, claro, a todas las personas que están aquí escuchando los instamos a que por favor se calmen y hagan sus tesis. Si tienen problemas para hacer su tesis a nivel metodológico, vayan a las clases de Psicofácil, están ahí, Aquí está. Gratis. pero no, y O clases gratis. personalizadas. O Valga. pueden pedir clases personalizadas, pero yo les digo en serio, gente, estoy mirando la cámara. Son joyitos esos videos. Para salir del. Para entender bien la situación y empezar a trabajar y te van guiando. Son. Creo que hay que darle un valor a la educación en YouTube que no. Mira, todos han aprendido hoy día. Nadie sabe hacer como un nudo de corbata. Pero entra a YouTube y encuentra el tutorial de nudo de corbata. Y eso hay que Ahí valorarlo. está. El mundo que tenemos ahora. Mira, Así es. vamos yendo unas palabritas del cierre porque no quiero quitarte el tiempo que habíamos acordado. Estoy tratando de ser esta vez legal con el tiempo. Algunas palabras del cierre a nuestra comunidad, a quien sea, lo que tú quieras decir. Bueno, pues no, nada. Gracias, bueno, a ustedes por la invitación, a ti por la conversación agradable. Y bueno, pues valga la cuña, invitarlos al canal, a que lo conozcan. Ahí tienen 230 videos gratuitos de material ampliamente estudiado, editado y todo hecho por mis manos. Pues para que apoye, bueno, para que conozcan el proyecto pues como a muchos de mis estudiantes y de los profes que también ponen en sus aulas mis videos, pues que también les puedan servir. Y nada, pues seguir con este camino, ¿sí? El granito de arena que uno vaya poniendo, pues ahí está. Y seguir peleando por una psicología científica y basada en la evidencia. Entonces, eso sería como el mensaje final. Bueno, muchas gracias, darte las gracias aquí en vivo, de verdad ha sido súper agradable, yo le he pasado súper bien, ha sido una conversación amena, tranquila, y gracias por tu disposición sobre todo a darte un espacio durante la semana y haber podido concretar esto que para nosotros nos hacía ilusión. Ahí en el chat dicen gracias Javier. Eh,
Y nada, gente, nosotros nos despedimos tras bambalinas y yo los dejamos. Oye, todos muchas gracias por haber estado aquí. Va a estar esto, como siempre, en YouTube y en Spotify para que los puedan disfrutar en un formato más agradable o el que les convenga. Y nada, muchas gracias a todos. Nos vemos. Bueno, chao, que estés Adiós. muy bien. Chao, chao.